Y esa es una predicación típica para cerrar el año. Entonces no me vaya a dar duro porque eso ya como que lo he escuchado, pero creo que con este texto va a ser un poco diferente. Pero es una época típica para pensar en los propósitos del siguiente año. Uno ya está diciendo, ya terminó el 2025, vamos para el 2026, y produce un efecto psicológico en todos. Es una oportunidad para comenzar de nuevo. Es como si el 1 de enero cambiara todo. La pregunta es como si no pudiésemos cambiar el 28 de junio o el 15 de septiembre, pero el 1 de junio es un efecto psicológico. Es bien interesante, los estudios dicen que el día donde más va la gente al gimnasio es el 1 de enero. Todo el mundo se inscribe en el gimnasio, ¿no? Y uno dice, uy, es que comí mucho en Navidad, estoy como gordito, hay que ir al gimnasio. Pero noticia, usted ya venía gordito desde antes. Entonces, la hora del gimnasio no es solo en enero, sino durante todo el año. Pero mi intención con la predicación de hoy es que usted tenga en cuenta su vida espiritual y la vida espiritual de su familia para el 2026. Que eso esté en el radar, porque uno tiene metas financieras, metas de salud, pero muchas veces las metas espirituales no están en el radar. Y esto es preocupante. No sé si usted se lo pregunta, ¿cómo hago para que mi vida esté más consagrada al Señor? ¿Cómo hago para que mi vida realmente tenga una transformación para el Señor? ¿Cómo hago para que mi vida y la vida de mi familia puedan tener una relación más estrecha con Dios? ¿Cómo hago esto? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los pasos? Los propósitos del 2026 deberían perseguir cosas como estas. Tener una relación con Dios, conocerlo más, orar, leer la Biblia, valorar la palabra de Dios, valorar la iglesia. Esos deberían ser buenos ejemplos de los propósitos para el 2026. Uno de los propósitos debería ser, quiero ser discípulo de Jesús. Quiero ser discípulo de Jesús, seguirlo, conocerlo, obedecerle, amarle, buscar la santificación en todas las áreas de mi vida. Mi objetivo con esta predicación es que en el 2026 usted piense desde el primer día que sea un año donde usted vive su vida para agradar al Señor. Este tipo de propósitos van de una mano estrecha con la voluntad de Dios. Si usted decide buscar la voluntad de Dios, entonces usted decide agradar a Dios. Pero lamentablemente nos pasa lo mismo que en el gimnasio y la dieta. Y muchas veces nos quedamos en intenciones. Muchas veces nos quedamos con una decisión temporal de muy pocas semanas. No sé si han hecho un autodiagnóstico, un autoanálisis de su vida espiritual en el 2025. Y ese es un momento adecuado para hacerlo. Termina el año, ¿cómo fue su vida espiritual en el 2025? Así como cuando usted va al médico y le hacen un análisis, un check general, yo le invito a que usted hoy haga un análisis de su vida espiritual del 2025. ¿Cómo fue su vida espiritual? ¿Cómo fue su relación con Dios? Muchas veces ni siquiera tenemos este análisis. ¿Cómo podría resumir en pocas palabras su vida espiritual en el 2025? Hay personas que escuchan y escuchan predicaciones, pero no pasa nada. Predicaciones, discipulados, consejerías, y la palabra no genera fruto, no produce fruto o produce muy poco. Y pasan los años, termina un año, comienza otro, pero todo en su vida espiritual continúa igual. Muchas veces su vida espiritual ni siquiera mejora, muchas veces lamentablemente empeora y va de para atrás. Hoy vamos a estudiar ¿por qué la palabra de Dios no genera resultados en las personas que la escuchan? Es lo que vamos a estudiar esta mañana. Porque a veces nos proponemos cosas con Dios, pero nos quedamos a la mitad del camino. ¿Por qué si sentimos que Dios nos está hablando de manera particular, si está hablando a nuestro corazón y como que nuestro corazón palpita mucho más fuerte, pero nos quedamos en una emoción temporal que solo nos dura unas pocas horas? Muchas veces sentimos
que esta es la época perfecta para tomar decisiones. Muchas veces sentimos que esta es la época para comenzar con el pie derecho con Dios. Y bueno, yo lo animo a que la aproveche, así sea un efecto psicológico, pero aproveche esta época para comenzar bien con Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está vivo. Usted tiene la oportunidad de comenzar de nuevo con Dios hoy. Vamos a estudiar uno de los principales obstáculos para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Hoy vamos a analizarnos porque muchas veces no vemos el avance, no vemos que nuestra fe crezca, no vemos que nuestro amor por Dios crece o que los asuntos espirituales son importantes para nosotros. Marcos 4, 18 al 20, lo que acabamos de leer, es el texto central de la predicación de hoy. Y vamos a ver en este texto 3 obstáculos para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y el título de la predicación de hoy es ¿qué deseas para el 2026? Todos hablamos de los deseos. Algunos tienen las uvas el 31 de diciembre para los deseos, los sueños, lo que viene en el 2026, los anhelos. Mi pregunta para usted el día de hoy es ¿qué estás deseando para el 2026? Y vamos a ver en esta predicación 3 obstáculos para tomar decisiones con relación a Dios. Estos versículos que vemos aquí en Marcos están dentro del contexto de la parábola famosa del sembrador. Quizás usted la ha escuchado, la parábola del sembrador. Antes de ir a los versos en los cuales vamos a profundizar, déjeme darle un resumen rápido de la parábola. Jesús utiliza una parábola, que es una parábola, una analogía, una comparación, para explicar verdades espirituales, verdades profundas. Él habla de la semilla, él habla del terreno, él habla del sembrador. Entonces Jesús dice, el sembrador lanza la semilla en diferentes terrenos, hay diferentes terrenos, los cuales simbolizan los corazones de diferentes personas. Los terrenos simbolizan los corazones de las personas. Jesús dice que una parte de la semilla, que es la palabra de Dios, cayó en el camino. Otra parte de la semilla cayó en los pedregales. Otra cayó en los espinos y otra en buena tierra. En el verso 14, por favor mire su Biblia, en el verso 14, vamos a leerlo, el sembrador es el que siembra la palabra. Deja muy en claro que es una analogía. La semilla es la palabra de Dios. Explica aquí Jesús la parábola y dice que la semilla es la palabra y el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, usted y yo podemos ser sembradores también. Pero miren lo que dice en el verso 15. Leamos el verso 15. Y esos son los de junto al camino. O sea, un terreno, un símbolo, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, miren lo que pasa aquí. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El verso 15 deja en claro que uno de los objetivos de Satanás, del diablo mismo, es quitar la palabra sembrada en su corazón. Increíble. O sea que lo que usted va a escuchar hoy, el diablo, Satanás, no es un ser de la invención, no es un ser de la imaginación, la Biblia habla de él. Su propósito va a ser, apenas usted salga de este lugar, que la palabra que usted escuchó no quede sembrada en su corazón. Va a hacer todo lo posible. Y ya vamos a ver cómo lo va a hacer. Es increíble lo que Satanás quiere hacer con relación a la palabra, porque sabe que la palabra tiene el poder para transformarnos. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que vamos a ver del verso 18 al 20, lo que acabamos de leer. No pretendo enseñar toda la parábola del sembrador, solo estoy haciendo un resumen y era importante entender el contexto. Vayamos entonces al 18 y 19, el terreno en el que me quiero concentrar esta mañana. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Recuerde que espinos es una comparación. ¿Cuáles son estas personas que se parecen a los espinos, el terreno de los espinos? Los que oyen la palabra, verso 19, pero los afanes de ese siglo, primero, el engaño de la riqueza, segundo, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. ¿Y qué pasa? Se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir infructuosa? Que no genera fruto, que no da fruto.
Ese es el terreno de los espinos. Entonces, con base en estos versículos, vamos a ver tres causas que provocan que la palabra no dé fruto en nuestras vidas. Tres causas. ¿Por qué la palabra que usted escucha no da fruto en su vida, no transforma su vida y se vuelve infructuosa? Entonces, está muy claro allí los tres obstáculos. Primero, los afanes de este siglo, ya lo vamos a ver, el engaño de las riquezas y la codicia. Tres obstáculos que la Biblia nos está presentando para que la palabra de Dios produzca fruto en nosotros. Por culpa de estos tres elementos, usted no puede ver fruto en su vida cuando escucha la palabra. Los afanes de este mundo es el primero. Los afanes de este mundo hacen que la palabra que usted escucha es una palabra sin fruto, que no produzca fruto. Se podría traducir los afanes de este siglo como la preocupación por el tiempo que usted está viviendo. Esta palabra afanes tiene que ver con ansiedad, con preocupación por la época en la que usted está viviendo, esta época, particularmente esta época. Mis amados hermanos, escúcheme bien esto. Cualquier tipo de preocupación, se lo voy a repetir, cualquier tipo de preocupación es un arma del diablo para apagar la palabra en su corazón. Cualquier tipo de preocupación es un arma del diablo mismo para ahogar la palabra en su corazón. La tentación está en que el diablo utiliza aspectos sensibles de nuestra vida. Por ejemplo, el futuro, la economía, la salud, la familia, el estatus legal. Usted puede decir, pero Javier, estos son preocupaciones válidas. Bueno, la pregunta tiene que ser respondida a través de la palabra. Filipenses 4, 6 al 7. Solo anótelo allí. Filipenses 4, 6 al 7. ¿Qué dice Filipenses 4, 6 al 7? Mire cómo comienza Pablo aquí este versículo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por nada estéis afanosos. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza el versículo? Por nada. No por algo, no por lo importante. Por nada estén preocupados, por nada estén afanosos. Utiliza el afán, lo mismo que en Marcos capítulo 4. Por nada estén afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mire lo que pasa. Y cuando usted hace eso, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Usted quiere tener paz en su corazón? La paz de Dios tiene que ir al versículo 6. ¿Y qué es el versículo 6? Que por nada estén afanosos, sino que más bien oren. Mis amados hermanos, por nada es por nada. No se afanen por nada. No, y esto también me lo predico a mí mismo. Javier, no se afane por nada. No se afane por los asuntos de este mundo. Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Nuestra salud, nuestra economía, nuestro estatus legal, nuestro futuro, nuestros hijos. Todo lo tiene en sus manos. Todo. No se deje tentar por Satanás, llevándolo a un estilo de vida afanado, preocupado, ansioso. ¿Sabe por qué? Porque ese afán, esa ansiedad, no lo hará crecer espiritualmente. Ese afán es una trampa. Esa preocupación es un engaño del diablo mismo para que usted no escuche la palabra y para que usted se preocupe más, se enfoque más en la preocupación que por lo que está escuchando en la palabra de Dios. Su atención está totalmente absorbida por la preocupación. Entonces no puede recibir la palabra. Y si no recibe la palabra, entonces no hay transformación. No pasa nada. Los afanes de esta época, nos dice Jesús, las preocupaciones de este siglo son misiles. Las preocupaciones de esta época son misiles, armas de guerra del infierno mismo para apagar la palabra. Esto nos parece exagerado, pero ¿le vamos a creer a la palabra o no? No se preocupen. Mi hermano, si el afán
de este mundo apaga la palabra, estamos perdidos. Así usted venga a la iglesia. Si el afán lo está consumiendo, si la preocupación lo está consumiendo, esto va a ser un efecto distractor y por eso usted no crece, por eso no da fruto, porque su mente se está desgastando, está sobrepensando en sus preocupaciones. Hay un libro que se lo recomiendo mucho de C.S. Lewis, se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Las cartas del diablo a su sobrino, en inglés de Screwtape Letters. Y es bien interesante. C.S. Lewis es un teólogo muy recomendado. Y son los consejos de un demonio viejo a un demonio joven. ¿Para qué? Para que aprenda a hacerle daño a los cristianos. Parece raro, pero tiene buena teología. Y desarrolla una idea muy interesante. Miren los consejos que le da el demonio viejo al demonio joven. El demonio rara vez necesita llevar al cristiano al pecado grave. ¿Sabe con qué le basta? Con distraerlo. Muchas veces a los cristianos el diablo no nos lleva a pecados graves. Nos lleva a vivir distraídos. Y al final el efecto es lo mismo. Usted no da fruto. La estrategia central del diablo es distraer. Screwtape, el demonio veterano, instruye a Worwood, que es el novato, que los pecados grandes llaman la atención, despiertan la conciencia. Lo que le está diciendo el demonio viejo, ¿sabe qué? No lo lleve a los cristianos a los pecados graves, porque muchas veces los pecados graves los lleva a una reflexión profunda. Uy, caí muy fuerte, necesito de Dios. Entonces, esa no debe ser la estrategia, dice el demonio, de llevarlos a los pecados fuertes. Llévelos a las distracciones pequeñas, constantes, porque las distracciones pequeñas adormecen el alma, fragmentan la atención, debilitan la oración, vacían la vida espiritual sin que la persona lo note. Luis lo resume con la idea de llevar al cristiano al infierno suavemente, sin señales de advertencia. El camino más seguro al infierno es el gradual, la pendiente suave, blanda bajo los pies, sin giros bruscos, sin hitos, sin señales, dice Luis. Es cuando las distracciones buenas se vuelven mortales. Uno de los puntos más inquietantes de este libro es que muchas distracciones no son malas en sí mismas. El trabajo, las noticias, la cultura, los hobbies, las responsabilidades legítimas. El problema no es qué hacen estas preocupaciones o estas distracciones, sino que desplazan a Dios de nuestra vida. Desplazan la oración, desplazan la meditación profunda en la palabra, distraen la obediencia, el amor a la iglesia y al prójimo. Entonces la estrategia del demonio, según este libro, es, ¿sabes qué? Haz que el cristiano nunca tenga tiempo para Dios, porque está distraído. Finalmente, Luis insiste que Dios se encuentra en el presente, mientras que el diablo empuja al ser humano a vivir en el pasado, con la culpa y la nostalgia, pero también lo empuja a vivir en el futuro, con la preocupación y la ansiedad. Las distracciones mantienen a la persona en cualquier tiempo, menos en el ahora, donde Dios actúa. ¿Ven la estrategia de distracción? Usted está pensando en el pasado, en la culpa, pero también en el futuro, con la preocupación. Pero no está pensando y reflexionando en lo que Dios quiere hacer con usted hoy, ahora. Y por eso su mente divaga en los tiempos, en el pasado y en el futuro. Y es donde el alma se fragmenta. Y la vida del cristiano está totalmente inundada de ruido, de distracciones, de urgencias artificiales, de la multitarea constante. Y esto lleva a que el cristiano no piense profundamente de su vida espiritual, nunca ore en privado, nunca examine su corazón.
No hace falta negar a Dios, basta ahogar su voz. Esa es la estrategia del diablo. El demonio quiere hacer esto en nuestras vidas, mantener al cristiano ocupado con distracciones. Esa es la distracción, esa es la estrategia. La guerra espiritual se libra en la atención. Donde va tu atención, allí está tu corazón. Si tu atención, si tu energía está en el afán, la preocupación o la ansiedad de este mundo, seguramente la palabra de Dios no está produciendo ningún cambio en tu vida porque estás distraído. Esto está totalmente ligado al segundo punto, el segundo obstáculo. Para que la palabra de Dios no dé fruto en nuestra vida es el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. La falsedad de perseguir las riquezas o la falsedad de buscar ser rico. He mencionado en algunas oportunidades desde este púlpito que el problema no es el dinero en sí mismo porque el dinero es amoral. ¿Qué significa esto? Que no es bueno ni malo. El dinero es amoral. La Biblia dice en 1 Timoteo 6, 9 al 10, y lo que dice, porque los que quieren enriquecerse, mire el deseo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. El problema aquí, mis amados hermanos, es el amor al dinero, la obsesión por el dinero, que se convierta en su meta principal y esté dispuesto a colocar todo lo demás en un segundo nivel. Pero aquí hay un gran problema, porque la mayoría de nosotros dice, yo no tengo problema con eso, yo no quiero ser millonario. El problema con el amor del dinero es que es como una droga, donde el drogadicto dice que no lo es, donde cree que no está preso del vicio y que él lo puede manejar. Cuando usted habla con un drogadicto, él siempre dice, yo consumo cuando quiera. Yo lo tengo manejado, tranquilos. Y no se da cuenta que es un vicio que está esclavizado. ¿Cuál sería un buen indicador para saber si estamos siendo engañados por el amor al dinero? Cuando Dios y la familia pasan a un segundo plano. Ese es un buen indicador. Nos engañamos pensando que al venir a la iglesia los domingos estoy cumpliendo con mi parte espiritual. Si mis actividades no me dejan buscar a Dios diariamente, entonces le estoy entregando a Dios las sobras de mi tiempo. Si su trabajo no lo lleva a ser mejor como esposo, como padre, pero sacrifica su relación con Dios, entonces usted está en peligro. Debemos evaluar nuestras metas económicas en este mundo. Si la meta económica sobrepasa su capacidad de administrar su tiempo y tener una correcta relación con Dios, entonces no es una buena meta económica. Quizás, sin darse cuenta, usted está siendo engañado por las riquezas. Así no quiera ser un multimillonario. Estoy seguro que hoy usted ya es rico para alguien. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Obtener metas financieras puede convertirse en un problema cuando usted desplaza a Dios, y es por eso que su corazón está distraído y no puede enfocarse en lo que Dios le enseña en su palabra. Finalmente veamos el punto número 3, la codicia. La codicia. Es una de las causas que produce que la palabra de Dios no dé fruto en nuestra vida. La codicia nos convierte en los espinos de la parábola, donde la palabra no puede ser sembrada y por eso no da fruto. La codicia, lo que deseamos, sigue dominándonos y no permite un deseo exclusivo hacia Dios. Vamos a estudiarla en el contexto bíblico porque muchas veces confundimos la codicia con acumular dinero y creemos que solo la codicia tiene que ver con el dinero. Pero vamos a ver que no es así. ¿Cuál es el contexto bíblico? ¿Cuál es la definición de codicia? Es un intenso deseo interno, muchas veces escondido, que exige que la persona genere estrategias para satisfacer ese deseo
incluso influenciar a personas y circunstancias. Es tan serio este tema que es protagonista entre los que llamamos los 10 mandamientos, el decálogo en Éxodo 20:17, no codiciarás. No tiene que ver con acumulación, tiene que ver con un concepto, con el deseo. Con el deseo. ¿Qué está deseando usted hoy? Así sea uno, un deseo. Un deseo puede ser equivocado cuando busca satisfacerme solo a mí. Es un deseo tan fuerte que cobra vida en mi corazón y me domina. Pero el gran problema de la codicia, y aquí usted puede comenzar a identificar si está pecando por codicia, es que me empuja a pecar en otras áreas con el fin de satisfacer esa codicia. Es la codicia la que produce otros pecados. Es la codicia culpable que yo sea capaz de mentir o engañar, de robar si es necesario. Es la codicia que me empuja a ver cosas que no debo ver. La codicia me dice que es bueno desear y lo tomo porque la codicia me ordena que lo haga y me vuelvo un esclavo de la codicia. Es la codicia la que me lleva a vivir una vida centrada en mí, una vida egoísta. Y creo que el gran problema de la codicia es que puede estar disfrazada de algo aparentemente bueno. Por ejemplo, el amor. Un deseo intenso y obsesivo por tener a alguien. Y no solo hablo del deseo sexual, hablo de tener, de codiciar, querer que esta persona me pertenezca. Otro tipo de codicia es cuando negocio con mis principios y permito capturar rentabilidad, dinero de manera indebida. Otro tipo de codicia cuando permito el deseo por una persona que no está dentro de la voluntad de Dios, por una persona casada. Pero usted lo puede disfrazar de amor. O por tener una relación amorosa con una persona que no es cristiana. Y usted lo puede disfrazar de amor. Es un deseo que permito, que me permito, que albergo, que guardo. Y ni siquiera le he preguntado a Dios si es su voluntad. Ni siquiera le he preguntado a Dios si está bien o está mal, porque no quiero que Dios se meta en mi deseo. Y ese deseo, al parecer inofensivo, hace que yo sea capaz de mentir, engañar si es necesario, o enfrentarme con la persona que sea con tal de capturar lo que yo quiero. Ese deseo codicioso nos desdibuja y nos hace otros. Y ahora el Hijo de Dios que conocíamos, ahora miente, ahora es rebelde, ahora es contumaz por un simple deseo. Mi amado hermano, todo comienza con un deseo. Es por la codicia, por ese deseo escondido muchas veces del progreso y del reconocimiento. Es por la codicia que me vuelvo esclavo del trabajo y no tengo nunca tiempo para servir a Dios o a los demás. Tengo unas metas tan altas que me exigen darlo todo, incluso sacrificar a Dios y a mi familia. ¿Quién dijo que usted vino a la tierra a trabajar? Usted vino a servir a Dios y a su prójimo. Y el trabajo es una herramienta. Con esto no enseño que debemos dejar de trabajar o ser vagos o mantenidos. Todo lo contrario, hay que hacer mucho más. Hay que ser responsables, pero en varios frentes. Es por la codicia y el placer de este mundo que el corazón se vuelve piedra y no puede recibir la palabra de Dios. Quizás la escuche, quizás venga todos los domingos, pero no produce nada. Y eso es un diagnóstico que usted debe analizar urgentemente en su vida, mi amado hermano, y se lo pido con todo el corazón. Si no está transformando su vida, si la palabra no está transformando su vida, el problema no es de Dios, el problema no es de la palabra, el problema es de usted. Yo lo animo a que hoy usted haga una reflexión profunda. Si usted realmente está madurando, creciendo, dando fruto, o por el contrario, no está pasando nada. Pero adicionalmente, la codicia tiene un efecto realmente destructivo
y es que me lleva a la murmuración. La codicia me lleva a la queja. Nos deja vacíos por dentro, porque queremos algo más siempre para nuestra vida. Nuestro corazón codicioso no se satisface con nada. No nos satisface la familia que tenemos, no nos satisface la pareja que tenemos, no nos satisface el empleo que tenemos y al final no nos satisface Dios. Si usted estudia Números capítulo 11, todo el 11, yo lo animo que lo haga desde su casa, Números 11, es donde el pueblo se queja por el maná. ¿Recuerdan la historia? El pueblo de Israel está en el desierto, Dios le está dando comida diaria. Y si usted va al 11:6, es uno de los pasajes más impactantes que he leído. Israel se queja de la libertad que Dios les ha dado. Israel se queja que Dios los ha sacado de la esclavitud, antes eran esclavos. Israel se queja del maná. Israel se queja de Dios. ¿Y sabe qué dice Israel? Versículo 6, Números 11:6. Mi alma está seca por dentro, dice Israel. Mi alma está seca por dentro. ¿Sabe por qué dice eso? Porque no tiene el objeto de su deseo. Su alma pierde el gozo, su alma pierde su propósito. Israel dice, mi alma está seca dentro de mí. Deseo otra vida, dice Israel. Deseo estar en Egipto. Deseo los alimentos de Egipto. Y usted lee el capítulo de deseo el pescado de Egipto. Deseo otra vida. Deseo otro empleo. Deseo otro cuerpo. Los seres humanos somos una fábrica de deseos. Nunca paramos de codiciar. Israel estaba diciendo a Dios, ¿sabes? No me satisface lo que me das. Cuando entramos en la murmuración, cuando entramos en este juego de la codicia, le estamos diciendo a Dios, no me satisface lo que me das. No eres suficiente para mí. La vida que me das no me gusta. Rechazando a Dios mismo. Y sabe, cuando usted rechaza la bendición de Dios, lo está rechazando a Él. Su bendición es una extensión de Dios mismo. Es lo mismo de Marcos. Tenemos la bendición de escuchar su palabra, pero deseamos algo más para nuestra vida. No estamos conformes con nuestra vida. Porque lamentablemente la presencia de Dios y su palabra no son suficientes para vivir esta vida. No son suficientes para estar completos. Necesitamos algo más. Siempre necesitamos algo más. Cuando usted tiene el deseo de experimentar los placeres de este mundo, usted le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? No eres suficiente para mí. Necesito algo más. Esa es la raíz del pecado. Le decimos a Dios, ¿sabes qué? Necesito algo o necesito a alguien más que tú. Nos hemos convertido en hijos insaciables que no se satisfacen con nada. No podemos ser felices con Dios en nuestras vidas porque siempre queremos otra cosa. He visto muchas veces muertos espirituales yendo a la iglesia durante años, porque no avanzan, porque no se mueven, porque no cambian, porque la palabra no hace efecto en ellos. Venir a la iglesia durante mucho tiempo y que su corazón sea de espinos, es un corazón en que la palabra no produce nada, es una tragedia griega, es una maldición. Estar supuestamente cerca de Dios, pero no permitir que su palabra venga y le traiga convicción en su corazón de pecado y transforme su corazón. Es una maldición. Es como se dice, estar cerca, pero estar tan lejos. Estoy en la iglesia, pero estoy tan lejos de Dios. La codicia, mis amados hermanos, aplica en cualquier área. Si hay algo que lo angustie, lo deprime o lo enferma por no tenerlo, quizás esté pecando por codicia. Y la codicia lo lleva a una vida infructuosa, sin darse cuenta. Una vida que no produce fruto para Dios. Y si la palabra no hace nada en usted, si la palabra no lleva al arrepentimiento continuo, usted está en el terreno de la codicia, donde ni siquiera Dios le satisface. El antídoto
es este. Este es el antídoto. Cambie el objeto de su deseo. Cambie el objeto de su deseo. Los seres humanos necesitamos desear, ¿sabe? Necesitamos desear algo, alguien. Cambie su objeto de deseo. Desee a Dios. Desee lo correcto. Y lo que dice Isaías 26, 8 al 9, es hermosísimo. Isaías 26, 8 al 9. Mira lo que dice aquí el profeta. Nosotros también nos sentimos seguros en el camino señalado por tus leyes, Señor. Mira lo que dice. Lo que nuestro corazón desea es pensar en ti. Qué hermosa línea. Lo que nuestro corazón desea es pensar en ti. Mira lo que dice el verso 9. Y yo ruego que esto sea una realidad en nuestras vidas. Mira lo que dice el profeta. De todo corazón suspiro por ti en la noche. Se lo está diciendo a Dios. De todo corazón suspiro por ti en la noche. Desde lo profundo de mi ser te busco. Cuando tú juzgues la tierra, los hombres aprenderán lo que es justicia. Cambie el objeto de su deseo. Que usted pueda decir, mi corazón desea pensar en ti, Dios. Mi corazón suspira por ti en la noche. Mi corazón espera que llegue la mañana para poder orar en la madrugada y leer tu palabra. Anhele fervientemente la presencia de Dios. Gire y cambie el objeto de su deseo aquí en la tierra. La Biblia dice que Jesús es el deseado de las naciones. Ageo 2:7. Desee a Cristo. Desee tener un tiempo con su Señor. Desee amarlo, desee conocerlo, desee obedecerlo. Dios es más suficiente que todo lo que usted necesita. Si no es suficiente, entonces el problema es la codicia. Tal vez usted tiene un deseo guardado o varios que no le permiten ser feliz al lado de Dios. Y ese deseo no le permite que la palabra produzca fruto en usted. Hoy yo lo invito a que sea de los que fueron sembrados en buena tierra. Mire el verso 20 conmigo de Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La voluntad de Dios es que usted dé fruto. No poquito, mucho fruto. ¿Qué dice acá? Al 30, al 60, al 100 por uno, con un gran porcentaje. Yo le invito a que sea de aquellos que están sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, la introducen a su corazón y dan fruto, los que escuchan la palabra y la practican. Pregunta final, ¿qué está deseando para el 2026? ¿Qué está deseando para el 2026? Quizás lo que usted esté deseando en este momento debe ser replanteado. Quizás lo que usted deseó para el 2025 debe cambiar. Quizás dentro de su top 10 no esté desear a Cristo. Cuando yo le pregunto, ¿usted qué desea para el 2026? Lamentablemente muchos de nosotros no escribíamos nada espiritual en ese listado. Quizás sí, quizás no. Si usted no lo hace, reflexione en esto. Desee a Cristo. Desee su palabra. Desee arrepentirse y vivir una vida santa delante del Señor. Si no se ha bautizado, desee bautizarse. Si no sirve en la iglesia, desee servir en la iglesia. Son buenos deseos. Quizás los deseos temporales del mundo, de esta sociedad, nos siguen gobernando y ahí son nuestras prioridades. Quizás usted no los vea tan mal, pero si están obstaculizando su decisión por seguir a Cristo con todas las fuerzas de su corazón, están mal. Yo lo animo a que hoy usted decida ser un hombre de Dios.
que ese sea uno de los proyectos de su vida para el 2026. Quiero ser un hombre de Dios. Quiero ser una mujer de Dios. Quiero ser un joven de Dios. Desee ser una persona de oración. Desee ser una persona de fe. Desee ser un creyente ferviente que comparte el evangelio. Desee estudiar la Biblia con compromiso. Desee amar esta iglesia que Dios le ha dado. Pero sobre todo le pido que desee bien. Desee de acuerdo a la palabra de Dios. Desee bien. Dime qué deseas para el 2026 y te diré quién eres. Dime qué deseas para el 2026 y te diré qué hay en tu corazón. Dime qué deseas para el 2026 y te diré si la palabra de Dios producirá fruto en tu corazón o no.